En el taller de pseudolenguaje, esta semana vamos a trabajar la estrategia número 9, que consiste en interpretar palabras, expresiones o enunciados. Y para ello tenemos un objetivo, que es el realizar interpretaciones considerando las huellas o marcas en el texto y los conocimientos previos a través de elementos como el tono, perspectiva, juicios valorativos, uso de palabras connotativas, secuencias interpretativas, el contexto, entre otros elementos. Y pasamos, ¿cierto?, primero a responder la pregunta ¿qué es interpretar? Interpretar, ¿cierto?, un texto implica una búsqueda, entender qué nos dice. La interpretación es la etapa final de la comprensión. Significa reflexionar y tomar una posición frente al texto de acuerdo con la propia historia, referencias culturales, conceptos, valores y marcos teóricos que el mismo lector sustente. El texto abre y marca de alguna manera las lecturas posibles. Da que pensar, decir. Hay que tener claro, es cierto, que cuando uno comprende profundamente el texto, logra darle sentido a lo leído, o sea, interpretarlo. Como todo proceso mental y proceso cierto cognitivo, tenemos una secuencia para interpretar. Responder una pregunta cierto de interpretación requiere asignarle un sentido a una parte, una oración, una secuencia o un fragmento del texto. Lo primero es comprender, es decir, captar el significado de la información mediante el análisis de los elementos lexicales, gramaticales y estilísticos presentes en el texto, y luego la interiorización de la idea general, de los aspectos fundamentales, por bloques de información, de los detalles, así como de los establecimientos de las relaciones de causa y efecto. Luego, interpretar, es decir, exteriorizar el resultado de la comprensión de la información que ofrece el texto de lectura, en correspondencia con el sentido personal que le sea atribuido. El desarrollo de la interpretación presupone el logro de la comprensión como andamiaje para descubrir el verdadero sentido. La interpretación sucede a la comprensión y es más profunda que esta. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es la comprensión literal, es decir, darle un sentido, captar el texto, ¿cierto?, en su parte más básica. Una vez que nosotros captamos lo básico, internalizamos estos conceptos, esta información que nos es entregada. Y posterior a esto, ¿cierto?, tenemos lo que es la interpretación ya como tal. Tenemos elementos que ayudarán a interpretar. Lo primero, ¿cierto?, la interpretación, como lo hemos dicho, es una habilidad que pone en juego todo el bagaje cultural, la lectura, los conocimientos y la experiencia de mundo que tiene un lector. Incluso considera cierto las intuiciones acerca de lo leído. Para una correcta interpretación nos debemos valer de ciertas pistas o marcas. Por ejemplo, los tipos de texto. ¿Por qué son importantes? Porque condicionan la interpretación. La elaboración de inferencias puede variar dependiendo del texto y de su estructura. Si un alumno no tiene experiencias relacionadas con el tipo de texto que está leyendo, se le dificulta entonces hacer uso del pensamiento inferencial, el conocimiento del tipo de texto al que pertenece uno de ellos en concreto. Un anuncio, una propaganda, un texto argumentativo, un relato popular, permite al receptor saber cómo interpretar un determinado pasaje, cómo puede continuar y desarrollarse el texto y determinar cuándo se ha acabado. El uso metafórico o connotativo de las palabras. Un uso emotivo, un sentido secundario, a partir de los contenidos explícitos que el lector debe identificar. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos al usar determinadas palabras, el hablante está situando el objeto al que se refiere en un determinado contexto y por lo tanto en un marco referencial determinado. Al utilizar un tipo determinado de palabras, ¿cierto?, que pertenecen a un marco referencial, estamos situando al texto en un contexto que no está escrito explícitamente, pero sí implícitamente, por los elementos usados en la construcción del texto y que determinan su sentido y su significado. Ahora bien, hay distintas preguntas que nosotros nos enfrentamos y ustedes como estudiantes, en donde es necesario, ¿cierto?, poner en práctica todo esto que hemos venido hablando, que es el interpretar.
encontramos distintos tipos, ¿cierto?, de textos dentro de esto. Y si nos enfocamos, ¿cierto?, en PSU, encontramos que la habilidad nos sirve de base para responder ciertas preguntas, como por ejemplo, interpretar palabras, expresiones o enunciados de un texto o un fragmento, determinar la función o finalidad de una idea, los elementos textuales, lingüísticos, literarios o mediáticos de un texto o fragmento. En este nivel de lectura se deben activar los conocimientos y demostrar si estás en capacidad de anticiparte o hacer suposiciones relacionadas con el contenido del texto a partir de pistas que nos proporciona el texto en sí. Las inferencias son actos fundamentales de comprensión y que nos permiten dar sentido a diferentes palabras, unir proposiciones y frases y completar las partes de la información ausente, es decir, conectar y complementar. Aunque ambos tipos de preguntas, las que tenemos aquí abajo, ¿cierto?, interpretar palabras y determinar la función, permiten evaluar la capacidad inferencial, es decir, ¿cierto?, asignarle un sentido de lectura posible a aquello que no está dicho directamente, sino que se presupone y se sobreentiende la forma de la pregunta, ¿cierto?, va a variar. Y lo que nosotros tenemos en primera instancia dentro de esta pirámide es la inferencia. Y a partir de esta deducción nosotros comenzamos la interpretación. ¿Cómo interpretamos y cuándo interpretamos? Cuando nos enfrentamos a este tipo de preguntas. Interpretar, ¿cierto?, palabras, expresiones, enunciados de un fragmento texto o determinar la función o finalidad de una idea, elemento textual, lingüístico, literario o mediático de un texto o fragmento. Cada vez que ustedes se enfrentan a preguntas que considere, ¿cierto?, las palabras que hemos acabado de leer, que acabamos de leer, a ustedes se les va a estar pidiendo que infieran e interpreten. Veamos un ejemplo. A plena luz es el título del fragmento. Echando humo bajo su traje de hierro, atormentado por las picaduras y las llagas, Álvar Núñez Cabeza de Vaca se baja del caballo y ve a Dios por primera vez. Las mariposas gigantes aletean alrededor. Cabeza de Vaca se arrodilla ante las cataratas del Iguazú. Los torrentes, estrepitosos, espumosos, se vuelcan desde el cielo para lavar la sangre de todos los caídos y redimir a todos los desiertos, raudales que desatan vapores y arcoíris y arrancan selvas del fondo de la tierra seca. Aguas que braman, eyaculación de Dios fecundando la tierra, eterno primer día de la creación. Para descubrir esta lluvia de Dios, ha cambiado, Cabeza de Vaca, la mitad del mundo y ha navegado la otra mitad. Para conocerla ha sufrido naufragios y penares, y para verla ha nacido con los ojos en la cara. Lo que le quede de vida será de regalo. Eduardo Galeano, Memorias del Fuego, fragmento. Del tercer párrafo, es decir, para descubrir esta lluvia de Dios, ha cambiado, Cabeza de Vaca, la mitad del mundo y ha navegado la otra mitad. Para conocerla ha sufrido naufragios y penares, para verla ha nacido con ojos en la cara. Lo que le quede de vida será de regalo. Del tercer párrafo se concluye que, para el emisor, la llegada de Álvar Núñez Cabeza de Vaca a las cataratas del Iguazú constituye el hecho más trascendental de su vida, el cumplimiento de todas sus expectativas materiales, la finalización de un viaje después de muchas penurias, el descubrimiento más importante de su vida o la consideración de las cataratas como un lugar sagrado. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la respuesta correcta? Vamos, ¿cierto?, al tercer párrafo, lo proyectamos, lo dejamos 2 segundos, lo releen y volvemos a la pregunta. El tercer párrafo, ¿qué constituye? Cuando nosotros analizamos, ¿cierto?, esta pregunta, debemos interpretar a partir de las marcas textuales del fragmento y lo que nos está diciendo, ¿cierto? Para descubrir esta lluvia de Dios ha cambiado Cabeza de Vaca la mitad del mundo y ha navegado la otra mitad. Para conocerla ha sufrido naufragios y penares. Para verla ha nacido con los ojos en la cara. Lo que le quede de vida será de regalo. Como pregunta, la que acabamos de ver, ¿cierto?, y que está proyectada, indaga en el valor que el emisor le asigna a este hecho. Hay que observar qué modo califica el hecho el propio emisor. Es decir, qué cree o supone el emisor que significa este hecho
en la perspectiva del personaje. El hecho es la llegada de Alvar Núñez Cabeza de Vaca a las cataratas de Iguazú, cuyo tremendo esplendor y espectáculo impactan por su magnitud y belleza. La clave de la pregunta se encuentra en la opción A, pues las marcas textuales del párrafo 3 así lo atestiguan. Ha caminado la mitad del mundo, ha navegado la otra mitad, el resto de su vida será de regalo. No tenemos marcas textuales que apoyen la opción B, pues no hay referencias a objetos materiales que reporten riquezas o poderío de algún tipo. La opción C, más que una interpretación, es una inferencia de primer nivel similar, ¿cierto? Perdón, una inferencia de primer nivel sobre el fragmento, pero no sabemos si se trata de la finalización del viaje del protagonista. En la opción D, sucede algo similar, pues podría tratarse de una inferencia válida, pero desconocemos si Alvar Núñez ha realizado otros descubrimientos antes o después de este suceso. La opción E es una interpretación del fragmento, pues efectivamente, según el emisor, las cataratas de Iguazú son un lugar sagrado, pero esta interpretación desconoce qué siente el personaje ante el descubrimiento. Además, las cataratas son un lugar sagrado, prescindiendo de la llegada de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, pues no es un descubrimiento lo que hace sagrado el lugar, sino la belleza inherente del mismo. Ahora tenemos, cierto, el mismo ejemplo que tenemos semanalmente en donde se van viendo los procedimientos para cumplir, cierto, con la estrategia que estamos trabajando. En este caso es interpretar palabras, expresiones o enunciados. Nuestra meta de aprendizaje, es decir, nuestro objetivo es que los alumnos, ustedes, aprenderán a realizar interpretaciones considerando las huellas o marcas en el texto y los conocimientos previos a través de elementos como el tono perspectiva, juicios valorativos, uso de palabras connotativas, secuencias interpretativas, contexto, etc. Veamos el ejemplo. La segmentación geodemográfica nació en Estados Unidos a mediados de la década del 70 y está basada en el principio de que aves del mismo plumaje vuelen juntas. Así, pequeños grupos definidos geográficamente por personas similares pueden ser identificados y combinados con grupos similares en otras áreas geográficas para crear segmentos que tienen similares características socioeconómicas o de estilo de vida. Este texto, escrito cierto por Miguel Mendoza, Marketing Directo, y nos encontramos con la pregunta, la expresión aves del mismo plumaje vuelan juntas, del fragmento se puede interpretar como los seres humanos tienden a vivir en comunidades, la población está dividida en clases sociales, los segmentos poblacionales tienden a diferenciarse, gente con igual estilo de vida se copia los hábitos o personas con similar bagaje socioeconómico tienden a vivir cerca. ¿Cuál es la respuesta correcta? En este caso, aves del mismo plumaje vuelan juntas. ¿Cómo lo interpretamos? Vamos a ver, ¿cierto?, los procedimientos que facilitan la interpretación y los procesos implicados. Lo primero que debemos hacer es leer el fragmento de principio a fin para captar lo que quiere transmitir el emisor, es decir, el plano del contenido. El proceso implicado, la primera lectura es vital, pues te permite entrar en contacto con el tema, de qué se habla y la intención comunicativa, para qué escribe lo que escribe el emisor. En este caso, ¿cierto? En el ejemplo que acabamos de leer, el emisor intenta definir lo que es la segmentación geodemográfica, utilizando para ello una metáfora. La intención comunicativa es informar. El segundo paso, el segundo procedimiento es activar conocimientos previos acerca del mundo para entender a cabalidad lo leído. Proceso implicado, debe recurrir al pensamiento interpretativo y llenar de sentido la expresión aves del mismo plumaje vuelan juntas. El tercer procedimiento es identificar la tipología textual, es decir, a qué tipo de texto corresponde. Y en este caso corresponde a un texto expositivo, pues ya dijimos que la intención era informar y, cierto, la intención comunicativa del texto expositivo es informar. Inmediatamente hacemos la asociación. El cuarto paso es leer entre líneas, esto es, tratar de hacer el máximo de deducciones posibles, construir una información nueva con los datos entregados. Los procesos implicados en marketing se requiere reunir a los consumidores en segmentos poblacionales
que tengan el mismo estilo de vida y que consuman los mismos productos. El quinto procedimiento es identificar si existe un uso connotativo o metafórico del lenguaje. Como ya se dijo, la expresión aves del mismo plumaje vuelan juntas refrenda el concepto de segmentación geodemográfica. Tenemos un sentido metafórico de la expresión aves del mismo plumaje que vuelan juntas. Y finalmente, determinar el tono del emisor es un tono objetivo. Si vemos ahora, volvemos a la diapositiva del ejemplo, la expresión aves del mismo plumaje vuelan juntas, en el sentido metafórico, ¿cierto? En donde hace alusión a que los segmentos sociales tienen características, ¿cierto?, que van a diferenciarlas de otros segmentos sociales. La alternativa correcta sería la C. Los segmentos poblacionales tienden a diferenciarse. En esta alternativa, ¿cierto?, se hace alusión a la expresión aves del mismo plumaje vuelan juntas. Veamos el ejercicio que ustedes deben realizar. Leemos el texto y ustedes tienen que cumplir con todos los procedimientos. Otro punto importante es que cuando la psique humana necesita evolucionar, tiene que dar paso a la investigación de la sombra. Por eso, desde el punto de vista iniciático, no hay viaje heroico, no hay camino del héroe, sino hay encuentro con la sombra, descenso al infierno, confrontación con las fuerzas de la oscuridad. Texto, ¿cierto?, extraído de Graciela Caprarulo, El viaje del héroe. Vamos separando. Lo primero que necesitamos saber es el plano del contenido. ¿Qué información, qué nos dice el texto? Ahora, en relación a nuestros conocimientos previos, ¿qué podemos decir? ¿Qué tipología textual está presente? Al leer entre líneas, tratamos de hacer la mayor cantidad de deducciones posible y construir una información nueva con datos entregados. ¿Qué información nueva estamos construyendo? ¿El uso del lenguaje es connotativo o metafórico? Y finalmente, ¿cierto?, determinar el tono del emisor. Recuerden hacer el ejercicio siguiendo el modelo que hemos empleado ya anteriormente. Y pasamos al desafío de la semana. Esta semana vamos a trabajar con campos semánticos. Por ejemplo, el campo semántico de bebida son todos los conceptos que se relacionan, ¿cierto?, en cuanto al significado con el concepto de bebida. Tenemos agua, zumo o jugo, gaseosa, cerveza. Y hay muchos más. ¿Qué otro podríamos asociar a bebidas? Ahora bien, los campos semánticos para animales. Tengo perros. ¿Cuáles serían otros? El campo semántico de frutas, manzana. ¿Y ustedes cuáles dicen? Y el tercer campo semántico que vamos a trabajar es el de irrespetuoso. Yo propongo el término sin respeto. ¿Ustedes qué términos proponen de acuerdo a lo que son los campos semánticos para animales, frutas e irrespetuoso? En la clase que tenemos vía Skype, ustedes van a tener que proponer un término, ¿cierto? Y que este término que ustedes proponen no sea repetitivo, es decir, que sus compañeros no pueden decir el mismo concepto que ustedes han planteado. Recuerden nuestro horario de clases, no falten y cualquier duda la vamos aclarando en nuestro horario de clases vía Skype. Que estén bien.